Tenía tanto dinero que las ratas y la humedad le destruían $200 millones al año. Y había tomado la decisión de que eso era aceptable. Porque el problema no era perder 200 millones, el problema era meterlos al banco. Pablo Escobar, en el pico de su operación entre 1985 y 1991, recibía entre $2.000 y $3.000 millones al año en efectivo, todo en billetes físicos, todo en dólares americanos, todo llegando a Colombia desde Estados Unidos, desde Europa, desde el Caribe, en maletas, en contenedores. Y todo ese dinero necesitaba una respuesta a la misma pregunta. ¿Ahora qué? Hoy vamos a entrar al sistema más sofisticado de lavado de dinero que el crimen organizado ha construido en la historia de América Latina. Un sistema que duró 15 años, que engañó a los bancos centrales de 3 países. De los años 80 era dinero del cartel disfrazado de inversión legítima. Esta es la historia de cómo se lava una fortuna que no cabe en ningún banco del mundo. El punto de partida, donde nace el problema. Para entender el sistema de lavado de Escobar, necesitas entender primero el punto de partida, dónde estaba el dinero físicamente y qué problemas específicos creaba. El dinero llegaba principalmente desde Estados Unidos. Miami era el hub central, Nueva York el segundo. Los compradores pagaban en efectivo porque el negocio de la cocaína era, por definición, un negocio de efectivo. No había cuentas por cobrar, no había crédito, era efectivo en el momento de la entrega. Ese efectivo necesitaba volver a Colombia. Y ahí empezaba el primer problema. ¿Cómo mueves físicamente toneladas de billetes sin que las autoridades aduaneras los detecten? La solución de Escobar en sus primeros años fue la más directa: vuelos privados, aviones de carga con compartimientos secretos, pilotos corruptos, funcionarios de aduana sobornados en los aeropuertos de entrada. El cartel desarrolló una industria paralela de modificación de aeronaves, mecánicos especializados en construir compartimientos ocultos en avionetas y jets privados. Un compartimiento bien construido en un avión privado podía esconder entre $2 y $4 millones sin que una inspección superficial lo detectara. En su punto máximo, el cartel operaba entre 40 y 60 vuelos de carga al mes entre Estados Unidos y Colombia. Según estimaciones de la DEA, 40 vuelos mensuales, 2 por día, cada uno con entre 1 y $4 millones en efectivo. Ese era solo el canal de los aviones. También había barcos, contenedores de carga, correos humanos y casas de cambio en la frontera. El dinero llegaba. El problema seguía siendo el mismo. ¿Ahora qué? El pitufeo, la primera línea de lavado. La primera técnica que Escobar utilizó a gran escala y que la DEA tardó años en identificar completamente se llama en inglés smurfing. En español se conoce como pitufeo. La lógica es simple. Si depositas $1 millón en un banco, el banco está obligado por ley a reportarlo a las autoridades. Eso se llama reporte de transacción en efectivo, y en Estados Unidos aplica para cualquier depósito de $10,000 o más. Pero si ese $1 millón se divide en 100 depósitos de $10,000, repartidos entre 100 personas distintas, en 100 bancos distintos, en 100 ciudades distintas en el mismo día, cada transacción individual está por debajo del umbral de reporte. El dinero llega al sistema bancario, limpio, indetectable. El cartel de Medellín operaba redes de pituferos en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston y Chicago. Cada ciudad tenía un coordinador. Cada coordinador manejaba entre 50 y 100 personas, muchas de ellas inmigrantes colombianos o cubanos reclutados con pagos de entre $500 y $1,000 por operación. En un día de alta actividad, la red de pituferos del cartel podía depositar entre 50 y $80 millones en el sistema bancario estadounidense sin activar ninguna alarma individual.
Cuando la DEA finalmente identificó el patrón, en 1986 y 1987, y empezó a perseguir activamente estas redes, el cartel ya había movido miles de millones de dólares a través del sistema y había diseñado la siguiente capa del sistema: las casas de cambio, la segunda línea. El dinero que pasaba por el pitufeo llegaba a cuentas bancarias en Estados Unidos, pero necesitaba seguir moviéndose. No podía quedarse ahí sin un origen justificado. La solución fueron las casas de cambio en Colombia y Panamá. El sistema funcionaba así. Una empresa en Colombia, aparentemente dedicada a exportación de flores, textiles o café, declaraba tener ventas de varios millones de dólares a empresas en Estados Unidos. Las empresas en Estados Unidos eran fachadas controladas por el cartel. La casa de cambio procesaba la supuesta repatriación de esas divisas. El dinero viajaba de una cuenta en Miami a una cuenta en Bogotá, a nombre de una empresa de flores que en papel había vendido $1 millón en exportaciones. El Banco de la República registraba la entrada de divisas. La empresa de flores declaraba esos ingresos. Pagaba impuestos sobre ellos. El dinero estaba lavado. Los investigadores del Banco de la República Colombiano detectaron el fenómeno de manera indirecta. En los años 80, las estadísticas de exportación colombiana mostraban un exceso inexplicable de divisas. Colombia declaraba recibir más dólares del exterior de lo que justificaban sus exportaciones reales. El exceso era conocido informalmente como la ventanilla siniestra. Era el dinero del cartel entrando al sistema financiero colombiano, disfrazado de ingresos por exportaciones. Entre 1980 y 1993, los economistas colombianos estiman que entre 3.000 y 6.000 millones de dólares del narcotráfico entraron al país a través de este mecanismo. Panamá, el corazón financiero. Pero el mecanismo más sofisticado que Escobar utilizó no estaba en Colombia, estaba en Panamá. Y en el centro de ese mecanismo estaba un nombre: Manuel Antonio Noriega. El general Noriega, dictador de Panamá entre 1983 y 1989, había convertido su país en el centro de operaciones financieras ilícitas más importante de América Latina. Los bancos panameños operaban bajo una regulación mínima. El secreto bancario era prácticamente absoluto. Y Noriega, personalmente, cobraba entre 100.000 y $1 millón mensuales al cartel de Medellín por garantizar que sus operaciones no serían interrumpidas. A través de los bancos panameños, el cartel movía dinero con una velocidad y opacidad que ningún otro sistema podía igualar. Una suma de dinero podía llegar a Panamá como depósito de una empresa fantasma panameña, ser transferida a una cuenta en las Islas Caimán, volver a Panamá como préstamo a otra empresa y terminar en Colombia como inversión extranjera en un proyecto inmobiliario, todo en el espacio de 72 horas. Cada paso del proceso era técnicamente legal. Cada empresa era una entidad registrada. Cada transferencia cumplía con los formularios requeridos. El rastro era imposible de seguir sin acceso a los registros de todos los países simultáneamente. Y ninguna agencia de inteligencia tenía ese acceso en los años 80. Cuando Estados Unidos invadió Panamá en diciembre de 1989 y capturó a Noriega, los investigadores tuvieron acceso por primera vez a parte de los registros bancarios panameños relacionados con el cartel. Lo que encontraron les confirmó lo que sospechaban, pero no podían probar. Decenas de miles de transacciones, cientos de empresas fachada, miles de millones de dólares movidos a través de un sistema diseñado específicamente para ser indetectable. Los bienes raíces, la capa final, el dinero que sobrevivía a todas esas capas de lavado, llegaba finalmente a su destino más seguro: los bienes raíces. Una propiedad tiene 3 ventajas sobre el efectivo desde el punto de vista del lavado de dinero. Primera, no se pudre, no la comen las ratas, no se deteriora con la humedad. Segunda, se aprecia. El dinero enterrado pierde valor por inflación. Una propiedad bien ubicada vale más con el tiempo. Tercera,
genera ingresos. Un edificio de apartamentos produce rentas mensuales que son ingresos declarables, que pagan impuestos, que se mezclan con la economía legal y se vuelven irrastreables. El cartel compraba propiedades en todo Colombia, fincas en el Magdalena Medio, apartamentos en Medellín y Bogotá, edificios comerciales, lotes en ciudades intermedias, haciendas en los llanos orientales, todo a nombre de testaferros, todo con efectivo, todo con documentación de origen aparentemente legítima. El investigador judicial Alberto Donadío, que documentó el patrimonio del cartel de Medellín para la Fiscalía colombiana, identificó más de 5.000 propiedades vinculadas directa o indirectamente al cartel, valuadas en conjunto en más de 2.000 millones de dólares. Pero solo pudieron confiscar las que podían vincular legalmente a Escobar o a sus operadores directos. Las demás, las que estaban a nombre de testaferros de segundo y tercer nivel, sin conexión documentada al cartel, siguen en manos privadas hoy. El banco de BCCI, el mayor escándalo financiero del siglo. Pero hay un capítulo del sistema de lavado de Escobar que supera todo lo demás en escala y audacia. Se llama el BCCI, el Bank of Credit and Commerce International. Fundado en 1972 por el pakistaní Agha Hassan Abedi, el BCCI se convirtió en la primera y más exitosa institución bancaria diseñada explícitamente para servir a clientes que no podían o no querían operar en el sistema bancario formal. Tenía sucursales en 73 países, activos de 20.000 millones de dólares y una política institucional de total discreción con sus clientes. El cartel de Medellín era uno de los clientes más importantes del BCCI en América Latina. A través del BCCI, el dinero del cartel viajaba entre continentes con una sofisticación que dejaba a las agencias de inteligencia varios pasos atrás. Una cuenta en Luxemburgo recibía fondos, los transfería a una cuenta en Abu Dhabi. Esa cuenta los movía a Londres. De Londres llegaban como inversión a una empresa en las Islas Caimán, y desde las Caimán llegaban a Colombia como capital extranjero de inversión. En 1991, el Banco de Inglaterra cerró el BCCI tras una investigación que reveló fraudes por 5.000 millones de dólares, lavado de dinero para docenas de organizaciones criminales, financiamiento de grupos terroristas y soborno sistemático de funcionarios gubernamentales en múltiples países. Para el momento del cierre, el cartel ya había movido miles de millones de dólares a través del sistema, y ese dinero ya no podía rastrearse. Lo que quedó. En 1993, cuando Escobar murió, el sistema de lavado que había construido en 15 años era una obra de ingeniería financiera sin precedentes. En el crimen organizado, capas, jurisdicciones múltiples, testaferros en 3 niveles de distancia, empresas fachada en 7 países, bancos corruptos en 2 continentes, funcionarios sobornados en Colombia, Panamá y parcialmente en Estados Unidos. Los investigadores colombianos y estadounidenses que trabajaron en el caso durante la década posterior a su muerte llegaron a la misma conclusión. Habían podido rastrear y confiscar aproximadamente el 20% del total. El 80% restante ya estaba en la economía legal, irreconocible, mezclado, convertido en propiedades, empresas, acciones, bienes que generaban ingresos legítimos para personas que en papel no tenían ninguna relación con el tráfico de cocaína. La herencia más duradera de Pablo Escobar no fue su violencia, no fue su poder político, no fue su riqueza personal, fue el sistema, el mapa de cómo lavar miles de millones de dólares de manera eficiente. El modelo que los carteles mexicanos, los grupos de narcotráfico brasileños, los traficantes de metanfetamina asiáticos, todos copiaron, adaptaron y perfeccionaron. Escobar murió en 1993. Su sistema no murió con él. Y en el próximo video de esta serie, vamos a ver cuánto costó mantener ese sistema funcionando. Cuánto cuesta declarar la guerra a un estado.
¿Cuánto cuesta pagar a 3.000 personas para que trabajen para ti? Para que maten por ti, para que mueran por ti. Porque construir un imperio de ese tamaño no es solo una cuestión de cuánto dinero tienes, es una cuestión de cuánto estás dispuesto a gastar para conservarlo. Suscríbete, activa la campana. El próximo video sale en 2 días. Y en este canal siempre seguimos el dinero.